Fíjense qué curioso, las leonas es una especie de animal que, lejos de ser lo que hemos hecho de ellas, animales agresivos, que atentan contra la integridad del ser humano, son un ser que está lleno de bondades. Solo voy a mencionar uno. Cuando la leona, después de 3 meses y medio a 4, ha gestado un bebé o un pie de cría, es junto con otras leonas de la manada quienes salen a procurar el alimento para la manada. Y de ahí sale que a la mujer se le dice leona. No porque tenga ese mal carácter que a veces pudiéramos pensar, ¿no? No hace poco, platicando con unos amigos en una carne asada, me decían, pinches viejas, loco, son bien complicadas, y que empezaron, todos casados. Y yo pues nomás escuchando, no me quedaba de otra, ¿no? Y ya después terminé diciendo, miren, el día que ustedes se quieran casar con alguien que no sea complicado, cásense con un hombre. Porque por naturaleza, la mujer siempre va a procurar la armonía y la paz. Y si la mujer es complicada, es porque nosotros le hemos dado pie para que lo sea. Y de ello ahorita tenemos a 2 muchachos que hace poco vivieron la experiencia del taller. Me tocó acompañarlos en terapia de pareja y tal, y de eso nos van a platicar el día de hoy. Muchachos, ¿quieren presentar? Bienvenidos. Hola, buenas noches. Yo soy Marta. Yo soy Constantino Grijalva. Constantino rayoneño de corazón, hijo de Constantín. O sea, es el Tinito, pues allá en Rayo lo conocen como el Tinito, ¿no? Su papá es el Tino de los camiones. Y Marta, hermosillense. Sí. ¿Sí, no? O sea, nacida aquí totalmente de Hermosillo, ¿no? Y hace unos... ¿Cuántos meses hace que nos vimos en terapia? Como 5 meses. 5 meses hace, ¿no? Más o menos. Y se me hizo muy, muy simpática el momento en que nos encontramos, porque primero fue Tino y luego me dice, pues que ya se van a separar, ¿no? Y ya me dice Tino, ya nos vamos a separar, pero quiero decírselo, y quiero que me ayude a decírselo. No me acuerdo cómo estuvo, ¿no? Que algo de la terapia. Y yo dije, bueno, pues nos vemos juntos y platicamos. Algo así, ¿no? ¿Cómo estuvo? A ver, platícame. Sí, o sea, yo le dije, padre, vengo voy a traer muchos problemas en matrimonio, y que estamos, y platiqué con mi esposa y queremos ver si nos arreglamos. Queremos hacer el intento por seguir juntos, y quiero ir, y yo le dije, yo escogí venir con usted porque primero quiero ver la opción de una persona que le interesa, que tenga mucho interés en salvar un matrimonio, no nomás seguir una terapia y terminar, y de ahí, que bueno, si la recibiste, sí, o sino alguien que tenga interés en que continúe, ¿no? Esa fue mi idea principal por la que... El objetivo por el cual nos vimos. Sí. ¿No? Y ya cuando nos reunimos, Pero me acuerdo sí, que terminamos sí, de platicar. Sí, llegué muy sacado de onda, ¿no? Sí, ya como diciendo, no, es que no creo que esto dure, pero pues va a ser el último intento, ¿no? Así estábamos, ¿no? Y ya que terminamos de platicar, esto lo quiero decir porque yo sí creo en el matrimonio, pues. De hecho, yo creo que el estado natural del ser humano es la pareja. No sé si el matrimonio como institución, así tan institucional, porque a veces es muy dañino, ¿no? Mantenerse con una persona con quien ya no se quiere estar. Pero sí creo en la pareja. Y me acuerdo cuando terminaban de platicar Marta y el Tino, pues a mí nomás me dio risa, pues, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Yo me acuerdo muy claro, porque les dije, válgame Dios, y por eso se van a separar.
¿te acuerdas? Me acuerdo de, a ver, platícame tu sobrino. No, pues yo traigo esto y lo otro. Y ella también. No, pues que yo traigo esto y lo otro. Y ya fue cuando casi se suelta riendo. Yo me reí, pues, ¿no? Porque hagan de cuenta ustedes que, como me imagino que muchos de nosotros, cuando platicamos nuestros problemas a un tercero o a un segundo, pues siempre lo vemos con la frialdad de alguien que ve de afuera al niño que está atorado y que quiere pasar con el carrito, y dices tú, ¿por qué no mueve la piedra? Pues porque no sabe, te acercas y le mueves la piedra y ¡ay, gracias, papá! No te ves así como un dios. Pero lo único que hiciste fue aplicar tu experiencia en una situación, ¿no? Así fue como abordé por primera vez a Constantino y Marta. Y sí, pues hicimos ahí un trabajo, ¿no? Ya para la segunda terapia ya venían como recién casados, loco, con una sonrisota, ¿no? Así literal. Y ya de ahí para adelante y hasta la fecha, ¿no? Entonces, pero hoy los invité, muchachos, porque yo quisiera, si pueden, hasta donde se pueda, que nos compartieran eso que platicamos ese día, así como que de una manera sintetizada. ¿Qué es lo que se puede vivir en una pareja que hace a uno pensar que se tienen que separar? Primero, o sea, ¿qué tanto se tiene, entre comillas, o qué tanto se puede vivir como para ya llegar a decir ya? O sea, adiós. ¿Qué es? ¿Qué es eso que se tiene? O sea, ¿hasta dónde se llega a tocar el fondo, pues? Pues son situaciones que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo sentía eran cosas que yo ya no estaba dispuesto a permitir. Y yo dije, esto me pasó a mí y no lo voy a tolerar. Entonces me retiro, así simplemente. Ok, ¿y qué es lo que te hace? Bueno, ¿y tú, Marta? Bueno, en mi caso era el poder que él quería tener sobre mí. Okay. O sea, eso a mí ya me tenía fastidiada. O sea, el por ejemplo, el saber todo lo que yo hacía, el limitarme en no en lo material, sino en limitarme en mis pensamientos, en limitarme en lo que yo quería. Entonces a mí, o en lo que tú creías que querías. bueno, ajá, exactamente. Ajá. Entonces eso a mí ya me tenía agobiada, o sea, enfadada, así. Yo ya decía, es que ¿por qué te tengo que estar diciendo tal cual las cosas? O sea, no eres mi dueño, yo le decía. O sea, no eres mi dueño. O sea, yo pienso. Entonces, en él, yo le decía, es que tú eres muy macho, o sea, tú eres No, eso. el problema era así, que yo te decía, ¿quieres salir? Ok, pero avísame a dónde vas. Y ella me decía, no tengo por qué decirte a dónde voy. Y yo decía, ¿por qué tienes que decirme? Es que, y ella me decía, es que yo no voy a hacer nada malo. Entonces de ahí ya tuvimos una situación donde terminábamos enojados, ¿no? En donde lo curioso aquí es que ambos tenían la razón. O sea, ni Marta iba a hacer nada malo, ni Marta te tenía que decir, pero tampoco tú querías saberlo, pues. Pero aquí lo que los muchachos platican, que en ese momento yo lo vi, fue, es cierto, los dos tienen la razón, pues, ¿no? Y en eso muchas veces caemos en el matrimonio, de que es más el orgullo o sea, yo quiero tener el control de mi vida, dice Marta, pero no es para hablar de chiribolita, pues, ¿no? Porque si fuera así, pues no lo dijera. Y él dice, no, pues es que yo quiero tener eso que tú quieres tener, pero aparte yo quiero seguir teniendo mi vida también. Entonces yo quiero seguir montado en mi macho, de macho. Y ahora yo quiero seguir o quiero comenzar mi estado de mujer, ¿no? Y a veces el hecho de querer cada uno seguir en donde estaban, pero la bronca era que cada uno estaba en su colina, pues, pero querían llamarse esposos, ¿no?
¿Y cómo fue o cómo comienza ese proceso de sanación de esta parte? Pues primeramente fue cuando yo busqué unas terapias, ¿no? Pero no quería que fueran con un psicólogo, pues, o ir a no sé, quería una persona que verdaderamente tuviera sea muy imparcial con lo que me iba a decir. Ajá. Como yo recuerdo que usted me dijo, te voy a ayudar, pero a lo mejor te ayudo a que te separes, porque a lo mejor eso es lo mejor para ti. Uh-huh. O te voy a ayudar para que encuentres el camino a un buen matrimonio. Y eso fue lo que yo le comenté a ella cuando le dije, oye, vamos a unas terapias, pero no es para ir a... O sea, el objetivo no va a ser ir a que sigamos juntos, a lo mejor y ahí nos dicen, nos emplean las ideas y que lo mejor es separarse. Sí, separarse y pues terminar bien, ¿no? Pero a lo mejor pues nos va bien y terminamos aclarando ideas y seguimos adelante. Y nos va muy bien, pues ahorita estamos muy contentos. Sí, yo de hecho yo no quería nada, o sea, yo le dije, o sea, ya estábamos en un punto en el que no, o sea, nos estaba afectando tanto ya nuestra relación que ya se estaba reflejando en los niños, entonces en mi salud, entonces yo ya me sentía, me le llevaba triste, entonces yo le echaba la culpa a él. Entonces, ¿y él a ti? Sí, exactamente, entonces lo hablábamos, pero no llegábamos a ese acuerdo, o sea, entonces ya llegó un momento en el que yo ya no quiero nada, así, ya, yo ya sentía que él me estaba dañando y yo ya no le iba a permitir a él que me siguiera a mí dañando, porque yo se lo dije, o sea, tú me estás enfermando, yo ya no te lo voy a permitir, o sea, yo llegué a un momento en el que, no, o sea, ¿por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué se lo estoy permitiendo? Pero entonces, era lo que yo pensaba. Yo le decía, yo no tengo nada. Sí, claro, desde la inconsciencia, pues no. Entonces, primer dato, a lo mejor lo último que recuerdan es que quería tener control sobre mí y yo quería tener control sobre ella. Pero, ¿pueden ubicar en qué momento comienza Tino y Marta como a verse como gato enfrente del espejo, así, ¿no? Pueden ubicar el momento en el que comienza ese conflicto, porque esto es lo último, ¿no? Pero ¿cuándo comienza? Digo, para las parejas que nos están viendo en este momento, que les podamos decir, saben que nosotros comenzamos en este momento el conflicto. ¿Lo pueden recordar? ¿Lo pueden ubicar? Por ejemplo, ¿cuántos años duró el matrimonio? Así como que en un estado, podríamos decir, quiero seguir contigo. ¿Y en qué momento comienza el ya no quiero? ¿Lo ubican? No, yo creo que se fue dando poco a poco, fueron muchas situaciones. ¿Cuál sería la primera? La primera... ¿La recuerdan ustedes? Pues yo creo que, bueno, tenemos 17 años de casados. Entonces, yo creo que fue porque yo trabajaba. Entonces, yo dejé de trabajar porque yo ya sentía, bueno, yo ya quería estar en mi casa y yo ya sentía que mis hijos me necesitaban. Entonces, digo, aparte también él me lo estaba pidiendo, ¿no? Entonces, como que los primeros 3 años que yo dejé de trabajar, yo estaba tranquila. ¿Por qué? Porque estaba convencida de que yo ya no quería seguir trabajando, entonces yo ya no necesitaba trabajar, porque mucha gente me decía, es que no vas a aguantar en tu casa, porque toda tu vida has estado trabajando, entonces, pero pues estoy convencida, o sea, estoy convencida de que quiero estar con mi esposo, estoy convencida de que quiero estar con mis hijos, tener mi casa, estar tranquila, o sea, yo ya no preocuparme que si la comida, que si la tarea, bla, bla, bla. Entonces, fueron como 3 años, bien, yo creo que eso fue como unos 4 años, puede ser en mi caso, como hace 4 años, que yo ya empezaba a sentir en él, hacia mí, que no me valoraba como mujer. Okay. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, que uno se arregla y no me lo decía, entonces, que yo hacía algo y no que me lo festejara, pero que me dijera, ay, qué padre,
se está reflejando en ti tal o cual cosa que estás haciendo. No, pero es que sí, o sea, no lo digas, no le quites, o sea, sí tenía que festejártelo, pues, o sea, sí tenía que decirte, oye, es que guapa te ves, oye, qué bien, qué bárbaro, qué diferencia entre cuando trabajabas y no, mira ahora, o sea, se nota que estás más bonita, tal, o sea, no le quites porque la mujer es así, o sea, y esto para nosotros los hombres, como que quisiera tocarnos la llaga, pues, porque a veces no lo hacemos. Somos muy atentos con la compañera del trabajo, somos muy atentos, no sé, con tantas personas y con quien deberíamos de hacerlo. Pues perdemos el detalle, ¿no? Entonces, tú sientes que dejaste de ser vista. O sea, te convertiste en un accesorio de la casa. Pues yo creo, porque, o sea, es que yo le decía a él, ¿por qué no me dices, no sé, tú nunca me has dicho qué bonita te ves? Es cierto, nunca me lo ha dicho. Sí. Ah, bueno, me lo decía, ahora sí me lo dice. Ay, qué bueno que lo aclaras. Porque ya íbamos a traer los guantes ahorita. Te va a poner bueno el tiro. Entonces todo eso, porque para mí fue muy difícil la etapa de dejar de trabajar a ser ama de casa. O sea, ser mamá completa y esposa completa, 100%, 200%. Sí. Entonces, yo le decía a él, ¿por qué no? Porque, bueno, no le decía, porque ya llega un momento en el que uno se va guardando esos comentarios. Ajá. En el que uno dice, ¿para qué lo digo? Si de todas formas no pasa nada. Pero eso, porque yo decía, se lo digo, entonces yo me quedo enojada porque yo no veo ningún cambio en él. Entonces, ay, ¿ya qué caso tiene decírselo? Ya no le veo el caso. Entonces, yo le decía a él, cuando había veces que platicábamos, y yo le digo, pues qué apático eres, o sea, ¿por qué no me dices esto o lo otro? Pero también, pues, yo también tenía mi culpa, ¿no? Entonces, nos fuimos enfrascando él y yo en nuestros pensamientos y nos fuimos alejando como pareja. Tal vez el inicio en tu persona como mujer. Entonces, de los 17 años, podríamos pensar que unos 12, 13 fueron así como que padres, ¿no? Pero fíjate qué curioso. Padres porque no estaban. O sea, padres porque no vivían como pareja, pues. Es decir, tú trabajabas, o sea, ambos laboraban y llegaban a casa y se encontraban tal vez cansados, incluso tal vez apapachados en la calle, pues, ¡ah, qué guapa señora! ¡Ah, Tino, qué bien! Algo, ¿no? Entonces llegaban a casa ya de alguna manera cubierta esa necesidad, ¿no? Cuando empiezan a vivir juntos, ahora sí, como matrimonio, mamacita querida, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de Marta, pero también hay mujeres que nos están escuchando, Tino, y quisieran saber cuál es la parte en donde el hombre de repente siente así como que ya. ¿Tú recuerdas que algo haya sucedido sin intención de señalar, o sea, ni de que Marta te señale a ti, pero sí que padre que alguien que ya pasó por esto nos digan, no hagan esto, ¿no? Sí, pues por ejemplo, yo me empecé a sentir, ya cuando ella estuvo más tiempo, tenía todo el día en la casa, se empezó a dar, ¿no? con el transcurso de los días en que a veces ella sí me comentaba, que me decía, oye, ¿te gusta esta ropa? O este vestido que traigo. Pero uno como hombre siente que, si yo nunca se lo he dicho, nunca le he dicho, oye, qué guapa te ves con ese vestido, uno piensa, si se lo digo ahora, no me va a creer. Él me sentía y a ser hipócrita, con ser él me decía, es que, ¿por qué no me dices que si me veo bonita, me veo guapa, me veo bien? Porque si te lo digo, te lo vas a creer. No, sí, te vas a volar. A ver, tráete los guantes. Así me decía. A ver, entonces había celitos, pues. Sí, de parte de él, sí, yo sí lo sentía. Y sí, o sea, sí se notaba, sí. Entonces yo decía, ¿por qué me dice eso? O sea, ¿cómo que me lo voy a creer? O sea, dímelo tú. Ni que no me lo creyera. O sea, pues, tal cual como es. Y otra cosa que a mí me distanció mucho fue el hecho de que ella me dijo, bueno, pues yo
yo tengo que salir tal día y, ok, sal, y me vas a, déjame dinero aquí y tú vete, no hay problema. Entonces, como que llegamos a un arreglo así, pero muy mal arreglado, porque yo, a partir de eso, yo empecé a hacer mi vida, yo me iba a mi trabajo y ya regresaba ya bien tarde, ya no me interesaba estar en la casa. Y ella igual, y luego sucedió tuvimos una baja de ingresos, que sí se notó, ella lo notó, entonces ya no tenía la misma para gastar, y eso a ella a mí me dijo que la hizo sentir insegura también, ¿no? Entonces pues yo no, se fue dando, pues fue creciendo, fue como una ola que fue creciendo más y más. Sí, pues ya teníamos nosotros nuestros problemas de nosotros. Hubo un problema económico, entonces como que eso fue más a lo que ya traíamos en el costalito. Ok, y fíjense qué curioso, en esta parte, pues últimamente... Y a mí para eso me hizo alejarme todavía más de ella, porque yo no sentí un respaldo en ese momento de parte de ella. O sea, yo sentí, ahora es cuando ella se debe poner las pilas y no, somos un equipo y todo eso, y no, o sea, ella nomás obtuve, yo sentí que lo tomó de una manera, ahora me lo das, y pues dije, no, pues ¿cómo? Ya estaba acostumbrada y no me muevas. Eso Sí, sentiste tú, pues, no porque sí, eso haya sido... Sí, eso sentí yo como diciendo, pues ahora es tu responsabilidad, ahora búscale, y pues no sentí un apoyo, pues, de pareja. Okay. Y fíjense qué curioso, porque sin embargo nunca lo dijiste, pues. No, o sea, yo me iba mejor a mi trabajo y trataba de llegar tarde para pues ya llegar, y pues nomás cenábamos y a dormir. Y se fueron acostumbrando a la falta de relación. Y ella hizo lo mismo, lo propio con sus amigas, tenía su círculo de amistades aparte y yo el mío. Así. Y en esa parte, en ese sentido, a veces podríamos justificar esto de alguna manera como un tema cultural. O sea, ¿sabes qué? Así es, pues. O sea, el hombre tiene que echarse una chévere, a huevos, una vez a la semana, ¿no? Y con celular apagado, y despertar la inseguridad o la incertidumbre, pues, porque lo merecemos como pareja, pues. O sea, merecemos como pareja saber dónde estás, chingado, porque quiero saber dónde estoy, pues. O sea, se supone que me amas, y si te mueves, pues me muevo contigo, pues, ¿no? Entonces, y a veces podríamos pensar como que, si me quieres, confía en mí, apágate el celular y a ver, ahí te le echas, ¿no? Y entonces, eso simplemente genera incertidumbre entre pareja, y es como un reto, a ver qué tanto me quieres. Si confías en mí, vas a pensar que donde te dije que estoy, voy a estar. Y pues así como que un poquito, ¿qué necesidad hay de apagar el teléfono? ¿Qué necesidad hay de...? O sea, ¿por qué no puedo saberlo? Pues, ¿no? Y entonces, pero por desgracia, repito, la sociedad nos va imponiendo un modelo, pues. Un modelo o sea, aquí estoy, y si no me crees, pues ese es tu problema. Porque yo ya te lo dije, y si no me crees, pues ahí te le echas, ¿no? Y en ese sentido es que cuando escuchaba a los muchachos hablar, yo decía, válgame Dios, tan fácil que es esto, pues, ¿no? Porque básicamente el problema de pareja es que comienza entre comillas, un problemita, pues, ¿no? Sí. Y nos vamos acostumbrando a ese problemita, y simplemente lo vamos haciendo un problemón. Pero nosotros lo hacemos, pues. Exacto. O sea, el problema no existe, es el fantasma que la sociedad nos ha impuesto, porque necesitamos que no haya matrimonios. O sea, necesitamos que haya la incertidumbre social, hijos creciendo por doquier y en donde sea, y eso a la sociedad te va a dar una necesidad de alcohol, droga, consumismo, que necesita una sociedad en la cual estamos insertos, ¿no? Sin embargo, esto no fue eterno, pues. Llega el momento en el que Marta y Constantino encuentran la paz. Muchachos, ¿fue fácil? Sí, fue muy fácil. Sí, en el caso de nosotros fue muy facilísimo. Yo estoy encantada, tranquila. Ajá.
cuando Tino me dijo, ¿sabes qué, Marta? Vamos a ir a terapia con el padre. No, yo no quiero ir con el padre. ¡Qué hueva! O sea, sí, Nos va a poner a rezar un padre sí, nuestro. es la realidad, pues, o sea, Ajá. no, yo no quiero ir, pero bueno, ya habíamos medio hecho una tregua, así, medio, pues, total, ya que más podemos perder. Ajá. Y cuando fuimos a terapia, porque fue lo primero terapia, pues yo no podía creer, porque realmente yo iba más con culpa de que esto que estaba sucediendo era más mi culpa que la de él, que yo era la que no estaba comprendiendo la situación y que yo era la que la que yo hacía sufrirlo a él, pues, o sea, él estaba sufriendo por mi culpa, entonces, Ay, pobrecito. sí, bueno, entonces yo por eso iba más que nada, pues, Ajá. entonces, pero ya... Le sacabas. Sí, exactamente, porque no, yo voy a salir crucificada, Ujú. así, yo a la terapia voy a salir crucificada y yo no quiero eso. Ujú. Pero bueno, ya me convenció, fuimos y a mí me hizo entender muchas cosas que decía yo, oh, es cierto, o sea, digo, él también tiene su culpa, yo también tengo mi culpa. Hablemos de responsabilidad mejor. Él es responsable de unas cosas, yo soy responsable de otras. Exacto, exactamente. Porque culpa ninguno de los dos, pues, ¿no? Sí, ya desde ahí, padre, ya empezamos mal cuando usamos las palabras equivocadas. Exacto. Ya desde ahí estamos jodidos, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. Pero exactamente, es responsabilidad de cada quien. Ujú. Y de hecho nos dijo que iban a hacer como, creo que 5 terapias. 5 terapias. Y no, a la segunda, Los dos. ya, Sí. dados de alta, a Sí, cuenta. sí, Porque totalmente. realmente nos hizo ver muchas cosas que eran tonterías realmente. Totalmente. O sea, eran tonterías lo que estábamos peleando tanto uno como el otro. Sí, porque el amor existe, pues, sí es real y lo estaban viviendo. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando, quiero repetir, y le creemos que el sufrimiento es parte del amor, pues. Ese es el gran problema. Le hemos dado tanto poder a la sociedad que le hemos creído que para poder vivir en el amor tenemos que sufrir, ¿no? Y no dista mucho del amor real, pues, ¿no? Duele, sí, mas no genera sufrimiento, ¿no? Entonces, no fue tan difícil. ¿Cuál fue el primer paso? ¿Qué fue lo que hicieron? Porque una cosa es lo que vemos en terapia, una cosa es lo que vemos en taller, pero otra cosa es lo que hicieron ustedes. ¿Cómo digirieron esta información y qué es lo que comenzaron a hacer? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuál fue el primer paso? Pues desde el primer paso yo creo que nos sentamos a platicar y mediante las terapias que tomamos, Ajá. ahí nos dimos cuenta del problema que teníamos cada quien, o no el problema, sino las actitudes, las actitudes que teníamos que cambiar, ¿no? Okay. Y entonces sí fue de que, mira, hablar con la verdad y decir yo estoy mal en esto, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y ella también me dijo yo esto no lo vuelvo a hacer, yo voy a cambiar, y como usted nos comentó, nunca generamos expectativas o no nos creamos de aquí, ¿cómo nos dijo? No recuerdo cómo nos dijo, no creas expectativas de que ya lo hiciste, o sea, trabaja en eso y hasta la fecha pues seguimos trabajando, ¿no? Pero vivimos al día sí y estamos muy contentos, como que no estar esperando. Pero fue difícil ese momento de sentarse a reconocer. O sea, tal vez sí, pues, ¿no? ¿O no? No fue No, difícil, pero no fue difícil. Lo que pasa es que él y yo siempre hemos sido muy abiertos, los dos, en tanto decirnos las cosas. Lo que pasa es que ya llegó un momento en el que se cerró eso y perdimos. O sea, por flojera, por ya no discutir, dejamos de hacer eso. Entonces, pero cuando en mi caso, por ejemplo, lo que a mí me hizo decir, o sea, esto vale la pena, son 17 años y que no los puedo perder por lo que sea. También a él le sirvió mucho porque él era machista. Entonces,
muchos cambios hubo en él y a mí por automático, padre, me cambió. Así, cosas que él cambió tan sencillas que en mí, yo dije, adelante, o sea, si él está haciendo ya esto y sin mayor esfuerzo, simplemente se va quedando en el olvido. Y yo como pez en el agua me dejé llevar. Entonces, eso también tuvo mucho que ver para que todo fuera más fácil. O sea, certidumbre, pues. Hubo, fíjate qué importante, esto es teoría práctica, pues, ¿no? Es decir, uno como terapeuta va recibiendo información de los libros, ¿no? Y porque, por ejemplo, el varón es el que da certidumbre en el matrimonio. Y aquí se cumplió, pues. Entonces, cuando hay certidumbre en la pareja, la mujer va a ceder, y cuando la mujer siente certidumbre en donde está, o sea, esto va a funcionar en automático. Aquí está una prueba. O sea, ahí está un ejemplo clarísimo. Los hombres somos los que, rompiendo de lo que hemos estado platicando estos días, del machismo, de la masculinidad contrario al machismo, es lo que da certidumbre para que la mujer y entonces la pareja pueda funcionar de una manera óptima, pues, ¿no? Y que demos confianza en el matrimonio, ¿no? Entonces, y también otro de los rasgos, y discúlpenme que me meta en algo muy personal, pero la confianza me da la posibilidad de hacerlo. También hubo una parte muy importante en ustedes, que fue como que un poquito el ubicarse que sus familias no son ustedes, pues, ¿no? Ajá. O sea, el matrimonio no es papá y mamá de Constantino, papá y mamá de Marta, pues, sino Constantino y Marta pueden hacer un matrimonio distinto y una familia diferente a la que yo sanguíneamente pertenezco. O sea, ese fue un paso para ustedes también importante. Exactamente. ¿Consideran que lo fue? Sí. O sea, yo como su terapeuta lo vi, pero no sé si sean conscientes de ese paso que dieron, ¿no? Sí, totalmente, porque había situaciones en las que, sí, cierto, pues, o sea, pues te casas y te casas también con la familia, pero hasta cierto punto. Había situaciones también entre nosotros que en mi caso, por ejemplo, no sé, un cumpleaños, yo prefería mejor, y yo se lo decía a él, vámonos nosotros a cenar. No, pero que ya en mi casa ya me están esperando, ya me han estado hablando. Ya está todo listo. Sí, que hay que festejar. Pero pues, es tu cumpleaños, yo quisiera estar. Entonces, ese tipo de cosas. O simplemente, no sé, tal vez Navidad, Año Nuevo, pues con tu familia. Pero pues es que yo a veces quisiera estar con mis hijos en mi casa. Que Santo Claus llegara a mi casa, o sea, yo tengo mi casa. No, pero es que allá están todos los sobrinos, mi papá, mis hermanos. Pues sí, pero podemos ir un ratito y nos regresamos a la casa y que Santo Claus les llegue ahí a su casa. Yo tengo ganas de eso, o sea, de estar nosotros 4, porque son 2 niños los que tenemos. Entonces, esas situaciones, que ahí se van acumulando, que cuando ya trae uno otros problemas, eso ya molesta. O sea, si muchas veces lo pasaste por alto, eso ya al momento de nosotros tener problemas de otro tipo, pues eso también lo metemos. Y ya empieza a pesar la familia. Entonces, en mi caso, era lo que yo le decía a él. Entonces, vamos a quedarnos y nosotros estamos aquí en nuestra cena. Ah, no, pero pues es que ya nos están esperando allá todos y tenemos que estar reunidos. Entonces, pues bueno, pues está bien. Pero el hecho de darle el valor que cada núcleo tiene, pues, ¿no? O sea, porque el núcleo, vamos a decir, sanguíneo, pues tiene su importancia y lo va a seguir teniendo a lo largo de toda nuestra existencia. Sin embargo, el que nosotros decidimos formar y tener, no es decir tiene más, pero también tiene su grado de importancia. Y el comenzar a dárselo es algo que también les ayudó a valorar, ¿no? Porque a veces, últimamente me ha tocado atender a varias personas con mamitis, con hermanitis,
con papitis, con familitis, qué bronca, pues, o sea, la mamá cuando siente que está perdiendo a su hijo, el papá cuando siente que está perdiendo a su hijo, los hermanos, oye, carnal, ya no vienes, ¿qué onda? Y la cheve, el pinche morro te trae allá, todo amarrado. Y entonces uno se divide, pues, pero tiene que decir, ni madre, o sea, mi mujer, a la que tú le dices vieja, que es mi mujer, y mis hijos, o sea, es mi mujer y mis hijos que van a estar cuando tú quieras. Y son los que yo decidí tener, así que te pido respeto. Cuando uno mea la llanta, diríamos coloquialmente, o sea, cuando uno dice esto es mío y los demás no ven, eso es algo muy padre, pues, porque chocolate, nieve o pistache, pistache. Oye, chocolate y nieve, pistache. Oye, pistache. Y ya a los otros les queda claro que vainilla y chocolate, no, pues pistache. Entonces, oye, ahí viene el de la nieve, dale pistache porque pues, no le gusta, verá, ofrécele. Oye, vainilla, fresa, no hay pistache, sí, pistache. Y ya uno lo ven y dice, no, este vato es así, esta mujer es así, y entonces empieza a haber paz porque estás comiendo y haciendo lo que te gusta. Fue lo que les pasó, Sí. ¿no? Sí. Y ahora, segunda pregunta obligada en esto. ¿Fue fácil decir, esto es mío, aquí me quedo? O sea, ¿ha sido fácil o les ha costado trabajito? Sí cuesta trabajo estar con la familia y poner límites, o ahora que te das cuenta que muchas cosas no son como tenías pensado, ¿no? Es difícil que la familia te acepte esas nuevas ideas, entonces ahorita como que nomás te quedas observando de lejos y no haces nada ahorita porque te quedas, híjole, está difícil, o simplemente a veces te dan ya risas situaciones que te suceden en tu alrededor con amigos o con familia, y que dices tú, se están ahogando en un vaso de agua como yo estaba antes, pero no les puedes ayudar, pues no puedes ir a meterte, querer arreglar la vida de los demás así. No es muy fácil hacer eso, porque no te entienden. Pues ahorita, como yo se lo comento a Marta, estamos en un canal nosotros, o sea, estamos en la misma sintonía, ¿no? Y eso no nos entienden ahorita. Es difícil estar. Y nunca, o sea, en esto quiero aclarar, entre más despierto estés, más solo aparentemente te vas quedando. De esto vamos a hablar en el próximo taller, que por cierto va a ser ahora el 26 de octubre. Porque cuando estás en el primer nivel, es donde todo el mundo está, pues. ¿Y cuántos te puedes encontrar en el primer nivel? Pues en Hermosillo, 1 millón. Porque hay 1 millón de habitantes, ¿no? Pero cuando subes al segundo nivel de conciencia, que de esto no hay mucha gente, hay muchos teóricos que hablan y muchos teóricos que dicen, no, pues que en los 1000 megahertz está sin nada. Yo respeto todo eso. Yo voy a ser muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando subes al segundo nivel, pues ya no hay 1 millón, pues. O sea, hay menos gente. ¿Y cuántos niveles hay? Pues no sé cuántos necesitas, ¿no? Hay gente que a lo mejor necesita 2 niveles, hay gente que necesita 80, pues, porque quién sabe a cuánta gente has sumado a tu vida. Porque probablemente en el segundo nivel ya se va toda la gente que te estorbaba y te quedas con 5, 10. A lo mejor en el segundo nivel estás tratando con gente también muy capaz que se sube contigo. Y el caso es que no es necesario un número, es necesario sentirte tú, que es muy complicado, pero muy padre, pues. Entonces, muchachos, para terminar, una aportación desde su experiencia del despertar en su conciencia, ¿qué podrían decirle los matrimonios de 0 a 20 años de casados? Así como que, bueno, nosotros sugerimos que tal cual, a los hombres y a las mujeres. Pues a los hombres que el matrimonio sí se puede salvar, ¿no? Sí se puede salvar, sí puedes luchar y no es tan difícil como crees que pueda ser. Hay que poner de tu parte
y ser sincero con lo que deseas. Y yo sí recomiendo pues los talleres, ¿no?, que se está impartiendo, porque para nosotros ha sido una gran herramienta, ¿no?, sobre todo los talleres, de que te das cuenta de todas tus actitudes o todas tus emociones que antes no podías controlar, y que gracias a los talleres, aparte de las terapias, pero más en el taller encontré que sí puedes controlar muchos sentimientos que antes, por ejemplo, no podías expresarte porque te ganaban sentimientos, ya sea con coraje o lo contrario, que te soltabas llorando, ¿no? Y eso a veces creaba más conflictos entre nosotros. Claro. Gracias. Marta. En mi caso, yo no soy sumisa, aclaro. Ni sumensa tampoco. No, yo no soy sumisa, nunca lo he sido. Ajá. Pero exactamente como dice Tino, los talleres, en mi caso, y las terapias, me hicieron ver lo que soy yo. Entonces, yo no tenía lo que quería de él porque no sabía cómo pedirlo. Entonces, yo lo exigía. Y esa no es la forma. Entonces, a mí, definitivamente, la terapia y los talleres y los grupos de ayuda que yo estoy tomando ahorita me hicieron a mí ver de otra manera las cosas. Entonces, y no se trata de feminismo ni de machismo, uno obtiene las cosas sabiéndolas pedir. Claro, en el buen pedir está el buen dar, ¿no? Definitivamente en mí eso ha funcionado totalmente. Yo lo he logrado solamente por medio de esto. Yo había tomado medias terapias, cosas así, y no me funcionaba. Y a mí esto es lo que definitivamente me ha funcionado. Y la gente que me conoce, el tipo de carácter que yo tengo, no he cambiado completamente, pero voy en el camino en el que yo estoy tan tranquila y las cosas solitas se han dado. O sea, ya sin exigírselas a él y sin ponerlo en una situación en la que él me la tiene que dar, porque pues ya no había manera no había negociación, y él por estar en paz me lo daba, y eso no era suficiente. Entonces ya ahorita ya hay una armonía entre los dos. A veces nos reímos porque decimos, parece que estamos conectados. No, es que sí están, de verdad. Hay un momento en la relación cuando subes, se conectan. Bueno, termina, te lo sé decir algo. Sí, no, o sea, realmente es eso. Pues entonces yo entendí muchas cosas aparte de mí, de mi persona, cosas que uno va arrastrando, ideas erróneas que uno ha vivido toda su vida, de los padres, de las amistades, de bla, bla, bla. Y no, eso no es lo real en mi caso. Yo ahorita, yo puedo decir que era explosiva, porque ahorita yo ya... Te controlas un poquito. Totalmente, o sea, y más que nada mis hijos me lo han dicho, que son mis principales jueces en esta vida. Más que y los personas. más crueles, los hijos son los más crueles. Exacto. Porque son los que tácate las cosas como son, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces ellos totalmente han sido mis jueces, y ellos son los que lo han notado, sin decírselo. Entonces yo ya estoy tranquila, me siento en paz, pero como yo le digo a él, esto no se acaba cuando uno dice ya estoy bien. No, porque yo le digo, no podemos dejar de seguir de hacer lo que estamos haciendo, porque eso a mí me aterriza en las cosas, porque yo a lo mejor necesitaba una guía de las cosas para yo decir, no, es que las cosas no son así, Marta. Y me ha funcionado. ¿Qué tal me ha funcionado? Que él y yo estamos muy bien en todos los aspectos. Sí, claro, no es vida de dulzura, por supuesto que no. Si hemos tenido nuestras discusiones, pero se han arreglado de momento, y ya no gritamos. Maravilloso. Sí, o sea, yo ya no grito. Maravilloso. O sea, yo ya, por ejemplo, estamos en una reunión y yo era de las que,
ay, si escuchaba algo que decía yo, ay, pero no, decía yo, así no son las cosas. Y yo era de las que, pero si tú te estás dando cuenta que es así, como que yo ay, ¿cómo le explico? A lo mejor me quería imponer. Sí, ¿no? Podría ser, si yo me quería imponer. Entonces yo ahorita yo escucho, yo no sabía escuchar a lo mejor. Entonces yo ahorita yo ya escucho y me callo, sobre todo, me callo, ni para bien ni para mal. Porque también esas cosas al matrimonio le restan mucho. Y en nuestro caso era algo también que no nos estaba beneficiando en nada. Entonces, pues qué padre. Esa es mi experiencia. Hay una película que les quiero recomendar a quienes ahorita nos están siguiendo. Y a ustedes también, de seguro ya la han de haber visto, Avatar. Y para mí en lo personal es la experiencia que o es más bien es la manera de representar esa conexión que acaban de decir ustedes. Pues se acuerdan cuando llegaba el caballo, por ejemplo, y agarraba el pase, conectaban, ¿no? La trenza, el avatar, para que el caballo aquel se condujera donde ellos querían, ¿no? O llegaban y se conectaban al árbol de la vida y empezaban con su oración, ¿no? Entonces, de alguna manera, el matrimonio es eso, es cuando llegas y te conectas a algo que ambos han decidido que van a lograr, pues, ¿no? Entonces, qué maravilloso que ustedes han logrado esa conexión. Y los quise invitar para que se dieran cuenta que sí es posible, o sea, sí se puede vivir el matrimonio, de hecho sí se debe, es un deber moral. Por ello, gracias muchachos por aceptar la invitación. Y el próximo taller que nos están preguntando es el 12 de octubre a las 10 de la mañana. Me acuerdo cuando terminamos la terapia, me dicen los muchachos, ¿y qué sigue? No, pues ya, o sea, ya no nos volvemos a ver, digo, ya están dados de alta, ya estamos dados de alta, dice, ¿no? Sí, porque al final el trabajo que yo hago con las personas no es por dinero, o sea, hay un límite, de hecho también hay un límite que son solo 5 terapias por problema, ¿no? Podríamos decirlo así. Entonces, buscamos hasta detectar, a ver, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Cuando lo detecté con ellos, ahí mismo se resolvió, hicimos una segunda terapia, nada más de seguimiento y ya no más, ¿no? Y luego me dice, les digo, lo único que les recomendaría yo como para afinar esto es que tomen el taller. Y luego Marta hizo una cara de... Ajá. Yo fui la que dije, 8 horas. No, me dijo, yo he visto su taller anunciado, pero 8 horas, dijo. Ajá. No, yo no. Pues inmediatamente alguien que sabe lo que hace, le respondió, si te enfadas, te regreso el dinero y te vas. Y Marta, terminando el primer taller, dijo, ¿qué dijiste? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo es el segundo? Exacto, ¿cuándo es el segundo? ¿Cuándo es el segundo? Dijo Marta, ¿no? Y va a ser ahora el 26 de octubre. ¿Cuándo vamos a tomar el que sigue? Dijo. Entonces, ya hace poco también platicando con algunos amigos, les digo lo mismo y se los digo aquí al aire, ¿no? Si usted toma el taller y se enfada, en serio, de verdad, le regresamos el dinero. Tan es así que ni siquiera tenemos fondo aquí porque sabemos que nunca nos van a pedir dinero de vuelta, ¿no? En 6 años que tenemos impartiendo talleres, jamás ha habido una sola persona que se haya salido, ¿no? Entonces, y no es otra cosa más que reconocer que es algo que necesitamos. De verdad, de verdad, de verdad. En algún momento de la vida lo dimos gratuito. Iniciamos con la construcción de la casa del estudiante y se comenzó a hacer una cuota, pero ese es el motivo. Y lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto y deseo del crecimiento de las personas. Entonces, pues gracias Constantino, Marta, porque en ese comprometer, digo porque es una bronca hacerlo público, entonces ya lo hicieron público su compromiso, entonces me llena de gusto y alegría y pues no me resta más que agradecer a quienes nos dedicaron tiempo para acompañarnos y mencionarnos así rapidito, Mili, ¿a quiénes tenemos que mencionar? A ver, ¿quiénes nos siguieron a lo largo de la transmisión? Eloísa Armenta, Yesenia Flores, Anilú Arreola, Francis Gaby Flores, Emelinda Aguirre, Ana Murrieta, María del Carmen, Yesenia Flores, Iván Córdoba, Elizabeth Estrada, Carlos Valenzuela. Carlos Valenzuela, por cierto, felicítame a tu papá, 80 años allá en Rayón. ¿Quién más, perdón? Mary Olivares, Aide Agramón. De Briosca, sí, claro. Ajá. Aide, un saludo
La vez pasada dijo la idea, no me mencionaron, perdón, ahora doble mención a Idea Al Gramón Rafa. y Briosca, ¿no? También, es una disculpa y un saludo a Rafael, ¿qué? Rafael Mendoza. Rafael Mendoza, disculpa, tampoco te mencionamos. Es que a veces nos enmarañan ahí, ¿no? En la gente. Y luego, Javiela Bracamonte. El primo Gaby. el primo Gaby, San Luis de Colorado, siempre presente, ¿no? Jesús Manuel, Magdalena Tirado, Eloísa Armenta y Jesús Martínez Moreno. Gracias a quienes nos acompañaron, gracias a quienes se unieron a la transmisión, gracias a quienes, si ustedes consideran que este video puede ayudarle a alguien más, por favor ayúdenos compartiendo para que podamos llegar a todas las gentes que sea necesario llegar. 12 de octubre, 10 de la mañana, nos vemos aquí, Tlaxcala y Yáñez, con todo el favor de Dios. Y si pueden y ayudan y quieren, ayúdanos compartiendo este video a las personas que tengamos que llegar. Y con un me gusta nos van a hacer un paro. Gracias, yo soy Arnulfo Monge. Gracias a Ulises, gracias a Milagros, que siempre están aquí en el tema de producción. Gracias, Constantino. Gracias, Marta. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches.